Hola a todos y a todas, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Interfase, ampliando nuestra zona de interés. Hoy, como verán, estoy con una compañera, colega, amiga, que es Nair Barrios. Muy bienvenida. Hola Sebas, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo agradecido porque vos aceptes esta invitación y comentarles a todos los que miran esta edición que el propósito y la finalidad que tiene este espacio es compartir acerca de la estructura del contenido de un área de interés, ¿sí? En este caso, el área de interés sobre el cual se me ocurrió, digamos, invitarla a Nair es la zona del autoaprendizaje. Ese área de interés que me parece que como persona a cargo de la dirección de un espacio que se llama Espacio Lógico La Escuelita, lo representa o tiene algo que compartirnos en torno a ese área. Entonces, nada, vamos a adentrarnos a ese mundo, el mundo del autoaprendizaje. Y para empezar, digamos, ¿cómo es que arrancaste con ese espacio que es la escuelita? ¿De qué se trata, no? Para irnos adentrándonos a ese área. Bueno, eso lo descubrí que estaba inmersa en ese proyecto, ¿no? Lo fui asumiendo lentamente en la medida que iba tomando perspectiva de las cosas que iba sintiendo interés por hacer, justamente. Entonces, de esa manera fui asumiendo el nombre, fui asumiendo la función y de hecho lo sigo haciendo, no es un proceso acabado. Justamente yo apenas, esto siempre lo cuento, que cuando apenas entré en esta nueva cosmovisión que le llamamos y compartimos, lógica global convergente, enseguida brotó de mí esto de intentar facilitar a otros, o en principio era comunicar que había descubierto algo. Y eso se dio al muy poquito tiempo. Entonces ahí eso fue absolutamente inconsciente y no planeado y no había ningún proyecto a la vista. Era simplemente un impulso. Y de ahí emergió todo lo que, bueno, se ha venido desarrollando. Eso podríamos decir que ese primer impulso fue en 2014. Wow. Apenitas había comenzado, ya estaba ahí eso, como esperando por emerger. Y nada, después fue siendo cambiado, todo eso madurado y sigue, como digo, ese proceso de descubrir de qué se trata esto que me impulsa a compartir en diferentes áreas. Y bueno, y que como vos bien dijiste recién, tiene que ver con descubrir de qué se trata esta nueva cosmovisión aplicada a la zona de autoaprendizaje, ¿no? Y ahí aparece como símil la educación y demás, pero Claro. dista un poco de eso también, de lo que se nos puede armar como educación, ¿no? Claro, porque entiendo que en el mundo actual no hay un montón de miradas acerca de la educación. De hecho, surgen procesos como que se los conoce como de autoeducación, de ser autodidacta, está como muy de moda también. Y vos hablás más que de eso, me parece, que hablás más de lo que es el autoaprendizaje, que no es lo mismo. Entonces me gustaría que para que todos nos nutramos de eso, entender cuál es la diferencia entre un espacio de ser autodidacta a descubrir una zona de autoaprendizaje. Si hay diferencias o cómo vos notás que estás haciendo algo distinto, que no es el incentivar el ser autodidacta.
Sí, ahí es justo decir que yo no tengo ningún tipo de formación en educación, ni en aprendizajes, ni soy ninguna experta en nada. Mm. Esto emerge de lo que es la propia vivencia y esto que decía, ¿no? Ir descubriendo de qué se trata este impulso, ¿no? Que yo confundía con difundir o compartir. Y también confundí con esto de ser autodidacta. O aprender a mi manera, o esto, ¿no? Autoeducación. Y en verdad yo te diré que no sé muy bien cómo define el diccionario o la academia esas palabras, ¿no? Sé que no es porque lo que yo voy descubriendo en esto que hemos nombrado entre varios, ¿no? Como zona de autoaprendizaje, involucran dos funciones que están dentro de la persona, dentro del individuo, y es su propio maestro, para ponerlo en términos coloquiales, y su propio alumno, ¿sí? Entonces, no hay un aprendizaje del afuera, ¿sí? Lo que yo invito en el espacio lógico La Escuelita es, yo genero el espacio justamente con unas referencias, con unos límites, con unos bordes bien definidos, para que la persona pueda encontrarse en su interior con esa dinámica que es única Bien. y que nadie te la puede mostrar desde afuera. Es como generar el clima para que vos te encuentres con esa zona y descubras cómo funciona en ti. Y que eso te lo lleves a cualquier experiencia de tu vida, doméstica, cotidiana, relacional, o incluso de aprendizaje en referencia a una carrera, a lo que sea, y puedas tener esa zona activa. Bien. ¿Sí? Entonces digamos que el contenido es la excusa para adentrarte a otra cosa ahí, ¿no? O sea, los contenidos son excusas, porque entiendo, también soy parte de ese proceso. Por ejemplo, mediación sería como un contenido que es una excusa para descubrir otra cosa. Digo, por decir mediación, hay otros cursos de movimiento funcional, de biosendala, biotrazos, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, en este sentido es que lo que me parece que estás graficando es que lo importante no es el contenido en sí mismo, sino el proceso que nos lleva a darle un sentido, ¿no? A eso, para cada uno de nosotros. Podría ser por ahí que viene la cosa. Te diré que ahora que te escucho, que lo hemos hablado muchas veces, porque siempre estamos abriendo este punto en privado, yo no lo llamaría excusa, y me corrijo si lo he nombrado así. ¿Cómo lo llamaría para definir bien la función? Es el portante el contenido, en este caso. ¿Y el portante de qué? De un punto ciego, de un área de interés profunda de esa particularidad. Es el portante de la experiencia que trae un punto ciego a la experiencia y que se transforma en mi zona de interés. Por eso es el contenido lo que a mí me interesa. Vos das un espacio en la escuelita que trata abordaje de conflictos y brindás herramientas y recursos para eso. Y haces un proceso de maduración ahí. ¿Sí? Que, bueno, es imposible describirlo en una síntesis para no ser injusta porque es un proceso de 1 año y medio ya. Claro. ¿Sí? Pero básicamente eso que vos llamás el aporte o el contenido o lo que pretendo brindar como una herramienta para el otro, es en realidad tu zona de interés. A vos te interesa esa zona de la experiencia humana que tiene que ver con cómo hacemos para abordar los conflictos. Bien. En eso, en tu función de docente, de profesor, de maestro, te vas encontrando porque has hecho un proceso tú de ese aporte y desde fuera de ese aporte, de ver lo que
tú aprendes en tu zona íntima cuando compartís con otro un recurso. A través de la interacción con el otro, a la apertura, no a la enseñarle al otro algo. Claro. Sino a abrir, justamente es como un fractal de la escuelita, que es esto, ¿no? Zona de autoaprendizaje, es generar las condiciones para que los que estamos ahí en ese espacio que vos gestionás, que es de abordaje de conflictos, Sí. emerja en cada uno en su vivencia, con el foco bien marcado en abordaje de conflictos, no hacemos otras temáticas, descubramos esa zona de autoaprendizaje. Entonces, obviamente, ante cualquier conflicto que yo tenga, voy a poder detectar mi zona de autoaprendizaje, sea un conflicto en un área doméstica, profesional, laboral, vincular. Y lo que tengo es el descubrimiento de cómo fue para mí descubrir mi zona de autoaprendizaje en el espacio de abordaje de conflictos. Otro profe lo utiliza para esos axiomas, para vincularse con el movimiento consciente y funcional desde el eje, que es la columna. Y con el mismo axioma aborda otro contenido portante de la misma dinámica. Claro. Y lo expresa desde su consciente, que es en este caso Analía, Sí. relacionado con el cuerpo físico, el dolor, la postura y los movimientos que emergen de ese eje. Creo que acá un punto importante como para que los demás puedan comprender o puedan como poner atención. Quizá que no. Esto le podemos llamar abordaje de conflictos, como le podemos llamar movimiento consciente funcional, pero no es eso. Lo que hay que prestar atención, me parece, aquí es a la dinámica que Nair está describiendo. O sea, al proceso que está describiendo. Que eso es lo importante. Porque me parece que lo que estamos planteando, lo que de alguna manera sucede en esa zona de autoaprendizaje, es que hay vos recién decías, no se trata de enseñarle, ¿no? Pero sí hay un enseñar como un mostrar. Desde ese lugar. Hay una exposición, hay un mostrar en ese enseñar, porque uno de los sinónimos de la palabra enseñar es mostrar. Y mostrar es exponer, ¿verdad? Entonces, me parece que a través de ese exponer, y hay a ver si yo puedo llevar a que vos también conectes con eso y ver si lo podemos abrir. Hay un exponerse en esa zona de autoaprendizaje que tiene que ver con un poco de esto de la vulnerabilidad, ¿no? Porque hay una apertura aún también a un no saber, ¿no? Entonces, ¿cómo vos ves en esa zona de autoaprendizaje esto de estos dos elementos como el no saber y la vulnerabilidad? Bueno, yo voy a seguir con tu ejemplo, ¿no? Porque te tengo acá. Ese enseñar al que vos referís, que es el mostrar, ¿no? Es como, lo voy a caricaturizar. Llega Sebastián a ese espacio, abre unos 90 minutos de clase y lo que hace es un enseñarnos, es un mostrar. ¿Qué muestra? Las referencias que vamos a utilizar para abordar un punto específico. Es como yo traigo esta valijita de herramientas que están disponibles en cualquier lugar, ninguna cosa es misteriosa, todo lo que cualquiera puede saber sobre abordaje de conflictos porque es materia incluso de formación universitaria. Claro. ¿Sí? Sí. Sumamente abordable. Y lo pone disponible, hace como un presentar las herramientas concretas con las que contamos. Y puede ser un caso de los que estamos allí, en ese espacio que tú gestionas, o puede ser un caso hipotético para adentrarnos en el tema. El punto es que nosotros tenemos una teoría sobre cómo usar esas herramientas, pero el que dirige el espacio
que en general es el docente y es el que sabe, viene y el planteo que hace es, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, esto es como en teoría funcionaría, vamos a chequear con la realidad. ¿Mm? Y bueno, ahí vos tenés que yo no lo puedo expresar porque no es mi zona de interés, tenés tus recursos que tienen que ver con la conexión con esa vulnerabilidad en relación a ese campo de expertise, ¿no? Sí. Y ese asumir el no sé, que en realidad siempre asumimos los alumnos, los que vamos a consumir un contenido para nutrirnos con herramientas, él se pone en el mismo, digamos, rol. Y desde ahí todos enseñamos, todos mostramos, como una didáctica, se podría decir, Claro. como una dinámica. Y bueno, lo robo de tu clase, ¿no? Lo tomo prestado. Decías vos en una broma cuando yo te decía, cuando estés en la televisión acordate de nosotros, porque realmente es como lleva ese recurso hacia un área muy doméstica, cotidiana. Y él decía, yo decía, cuando tú estés en la televisión, yo voy a decir, yo aprendí con él. Claro. Claro. Y él me corrigió y me dijo, en realidad, ¿cómo fue? Ay, me Claro, entregué. yo aprendí con ustedes, Él aprendió claro. conmigo. Claro, Mm. claro. Claro, ¿qué pasa? Porque cómo cambia la dinámica cuando... Porque cambia el espacio áulico, que hoy en día el espacio áulico ya no es solamente físico, hay aulas virtuales, abiertas, internas, ¿no? Entonces, que es una redefinición actual de lo que es un aula, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en ese espacio cambia la mirada de quién aparece como, ¿no? Como el docente, el maestro, el que viene como a enseñar y te dice que no sabe? Sí, además que no es un no saber inventado o ficticio. Es un Es, reconocimiento de un no saber que deja ese silencio, ¿no? Es realmente un no saber, porque no es de pose, es, no es una postura. Es muy difícil conectar con ese no saber, pero una vez que se porta, claro, es lo que enseña, sí. es Y, lo que enseña. y es el aspecto vulnerable, ese, Es una zona vulnerable para el rol de de maestro, maestro. Es, para la función maestro que se supone que tiene que saber todo. Sí, es la zona vulnerable. Pero ¿con qué conectó entonces? Con el alumno interno. Y cuando conecta con el alumno interno es cuando se volvió maestro. Paradoja. claro, claro. Y cuando el docente que está frente a ti hace eso, te das cuenta que no estás tan lejos del maestro, porque vos ya venís como alumno. Claro. Ahí lo que se invita es a descubrir al alumno. Entonces, ¿qué función tiene el alumno? No saber. Y ahí yo encuentro a mi maestro y a mi alumno internos. Es un proceso. Y es un arte. No vendemos resultados. Invitamos a procesos. Y el autoaprendizaje no empieza ni termina. Es una zona de interés que vamos a compartir por un tiempo determinado con esa persona que viene al espacio que gestionás. Porque en verdad el ciclo de autoaprendizaje es lo único con lo que yo me voy a ir de cualquier contenido. Los otros son contenidos portantes de ese mismo ciclo, de esa misma dinámica, de esa misma interacción entre el alumno y el maestro interno.
La educación tradicional nos enseña los recursos para dejar de no saber. Nosotros haría algo como que lo contrario, para volver a no saber. Claro, es como una especie de desaprender en ese sentido, ¿no? Y respecto a esa zona de autoaprendizaje, como para darle ya una forma, ¿no? Me parece que es lo que articula a todas las áreas de interés. Es como el lugar de interfase, ¿no? Es una interfase. Claro. En verdad no hay un lugar físico que sea la escuelita, es un concepto, digamos, vamos a ponerle así, ¿sí? Es un concepto que en la realidad se transforma en una función, porque es un espacio lógico, la escuelita, que no existe. ¿Por qué no existe? Porque puede funcionar en cualquier experiencia humana. Y es una zona muy íntima. Es íntima. Por eso es autoaprendizaje. Zona de autoaprendizaje. Claramente, cuanto más interacción tengo con el contexto en donde me muevo, más desafíos voy a tener para que esa zona de autoaprendizaje expanda la conciencia de su función. Pero no hacemos esto enseñando a educar y enseñando a aprender. ¿Mm? Nos abrimos a la experiencia de descubrir de qué se trata el autoaprendizaje, como una zona de interfase dinámica entre dos, vamos a ponerle personajes que tengo adentro. Dos funciones, la del alumno que aprende enseñando, entonces maestro. Claro. Claro, es como que se trastoca la lógica lineal en ese sentido. Porque tenemos como, parece como que esos roles bien definidos en la educación tradicional, ¿no? O sea, como los roles bien definidos, bien separados, como donde no hay tal cosa, ¿no? Donde el no saber del docente es visto como peyorativo, como un docente que no sabe, como un docente que expone o se lleva al límite, ¿no? Porque es difícil esa situación. Porque es llevarse al límite qué sentido tendría. Está bien compartir, hay cosas que uno sabe, ¿no? Que sé. Y como os decías recién, es como lo que hay, lo que se expone en principio. Pero sí, bueno, está ahí. Y lo que sé es mi límite. Pero lo que sabemos, de hecho, es limitado. Pero normalmente no nos llevamos a las cuerdas de eso. Sería como al límite de ese límite. Para ver qué pasa ahí. Para ver hasta dónde, ¿no? Y cambiar el alcance. Es todo intuitivo esto, ¿no? Y por eso contiene muchos errores y como los errores nos permiten expresar lo posible en una forma que entendemos como equivocada, nos vamos equivocando en el camino. Yo creo que no es un proceso que se pueda describir a cabalidad. Y esa conexión con ese no saber, que yo lo veo muy claramente en tus clases, creo que tiene un check, ¿no? Que es que de esa clase, Sebastián en este caso como maestro, sale sabiendo más que antes que entró. Ponele sabiendo más. Reconociendo dentro de esa zona de interés que es el abordaje de conflictos, más recursos de los que aprendió
en teoría. ¿Por qué? Porque los puso a funcionar dentro de un escenario y permitió que eso fuera chequeado, Sí. ¿Sabes? algo así. Sí, sabes que un punto ahí, porque si no se va por la cantidad, viste que como el sabiendo más como cantidad, y en realidad no es eso. A ver. Es la encontró otra profundidad acerca de eso que se expuso ahí, que no es saber más, en realidad es como otra profundidad. Obviamente que después redunda en un recurso más, que parece como un contable, ¿no? Pero, Otras implicancias de aquello que, vamos a poner, era en teoría. claro, A medida que eso se va chequeando en la realidad, adquiere más peso, ¿no? eso, Y eso es lo que vos llamás profundidad sí, y una aplicación más real. claro, 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 sí, sí, Y si el maestro se puede transformar en alumno, como es tu caso, obviamente el que está del otro lado puede hacer el mismo proceso. claro. Inverso en este caso, porque vengo como alumno. Claro. Y vos sabés que quizá ese es el proceso al que, o sea, de nuevo, la inconsciencia, ¿no? Porque cuando uno hace las cosas no siempre es del todo consciente, nunca somos del todo conscientes, o sea, está más que claro, me parece, ¿no? Entonces, eh, esa es la invitación que se hace cuando uno interpela, como docente ahora estoy hablando, ¿no? O sea, interpela al alumno, al que está posicionado en ese rol en un principio, a que enseñe y muestre lo que trae, los conocimientos previos, su saber previo. Cuando les pregunto qué piensan o qué es la escucha, qué es no sé, la narrativa, qué es un guión, y lo que entiende esa persona ya lo está haciendo, lo está poniendo frente a un enseñar, mostrar, ¿no? Es tan simple como eso, capaz que yo lo explico y suena algo re complicado. Él tiene el arte de hacerlo simple y sencillo, además aplicado a alguna zona de interés, que yo la pongo así como más chiquita, en el sentido de que es mucho más concreta, o sea, tiene mucho más peso y habita dentro de cosas mucho más reales como un conflicto, Claro. ¿no? Porque esto que expreso yo puede sonar teórico, porque en realidad es un marco referencial para el proceso que vos abordás en ese espacio. Claro, suena como teórico porque en realidad vos estás viendo la estructura, como lo estás como viendo, ponele, vamos a decirlo así, como desde fuera. Y como que yo lo estoy poniendo como desde dentro. Entonces eso hace que en el discurso suene diferente. Pero estamos hablando del mismo proceso desde distintos lugares. Eso es lo que Exactamente. pasa. Sabes que tengo otra pregunta que me había notado y cómo ves en este proceso que estamos como descubriendo en realidad, o sea, como poniéndolo en palabras, cómo es esto del consumo y la generación. Porque me parece que esto que vos estás proponiendo, de alguna manera, hace que se trastoque el lugar de la persona también que viene a la escuelita por un curso, por ejemplo. Porque digamos que podría quizá venir desde un lugar como a consumir un curso y me parece que vos estás proponiendo de alguna manera un paso más también, ¿no? Que puede estar implicado con esto que llamamos generación. ¿Cómo ves vos ese proceso de las personas? Bueno, la invitación es a consumirse a sí mismo. Por eso es autoaprendizaje. Yo no consumo lo que otro me brinda. El otro, en todo caso, genera las condiciones, un aula, ¿no? Para que yo pueda hacer un aprovechamiento de mí, un consumo de mí. Y cuando hago el consumo de mí, estoy generando. ¿Qué cosa?
genero eso, una zona de autoaprendizaje y un recurso para enfrentarme, en este ejemplo, de un conflicto con una herramienta que no tenía, que es interna, a la hora de que eso se exprese en mi contexto, en mi realidad. O incluso para mirar en retro conflictos que ya pasé y pueda articular otras comprensiones de ese conflicto y de cómo se dio esa dinámica y de qué rol jugué yo ahí. Y esto es muy claro en tu aporte de abordaje de conflictos. O sea, esta cosa de no es solamente algo para cuando me venga un conflicto, sino también para mirar cómo ha sido mi desempeño como implicado y como parte en un conflicto, ¿no? Distinguir eso en el pasado es un recurso Claro. también para funcionalizarlo con más claridad en el futuro, ¿no? Claro. Entonces, esa generación y consumo es, en la medida que yo no estoy consumiendo lo que el otro me da, sino que estoy a través de eso que se genera, consumiéndome a mí, soy generador de ese espacio también. Estoy aportando cuando muestro lo que sé, cuando muestro lo que no sé, cuando me implico, cuando participo. Claro. Tanto que se nos pedía, ¿no? Y se nos evaluaba por la participación en clase. ¿Mm? Ahora comprendemos por qué es importante la participación. No para que me aprueben, sino porque yo estoy generando mi propio recurso cuando participo. Claro. Y tal vez ni siquiera era la intención del maestro que yo participara para anotarme buena nota, pero como no me era consciente de que mi participación implicaba una generación de riqueza para todos, o me lo han dicho y no lo entendía, me quedaba con eso de que tenía que estudiar, saber mucho y participar con un aprendizaje que estuviera bien. Claro. Claro, para una calificación, digamos. Además, Bien. no hay aprobación en la escuelita, no hay un aprobado o un desaprobado, No hay examen. no hay examen, hay una examinación O una autoevaluación podría o ser. una autoevaluación. En todo caso, no queda excluida la persona que no detecta esto y que quiere acercarse en un rol de consumo, porque realmente se considera carente de toda herramienta. Incluso para enseñar o mostrar, va a ser difícil, ¿no? Pero algo que aportar en ese espacio. También está incluida. Claro. Claro, es que, ¿sabes qué me venía cuando hablabas de la participación? Es que la participación no es... porque uno tiene, a mí me viene, ¿no? Lo que se me dispara con esa palabra, parece como el alumno, ¿no? Que habla en clase, que dice, que esto, que lo otro. Y me parece que hay distintas maneras de participar. A veces no se trata de estar hablando o de un decir, sino a veces eh, a veces hay un estar escuchando y absorbiendo eso que está sucediendo ahí y que tiene que ver quizá con el hecho de hablar. La participación positiva sería expresarme. La participación en negativo sería la escucha abierta, bueno, un recurso que vos has trabajado mucho en abordaje de conflictos, ¿no? Y sobre todo en el último módulo en mediación. La escucha profunda, que en realidad es algo que hace el cuerpo independientemente de cuántas ganas de escuchar tengamos nosotros. Pero la predisposición y la disposición consciente de la escucha es una de las participaciones más importantes, ¿no? Claro. Y que generan. Después, dentro de Mini, ¿no? La participación positiva podemos tener lo que consideramos una exposición de un relato, Sí. donde en general queda en evidencia
el circuito del error y lo comparto inconsciente o conscientemente. Puede haber también como dos grandes diferencias. El aporte que es ya que viene de un proceso, ¿no? Entonces es un aporte más en positivo, de como un agregado de valor a lo que vos estás compartiendo o lo que está compartiendo un compañero. Son otros tipos de participación. Eso ya agregan valor directamente. Claro. Claro. Pero como un algo ya incluso concretito. Ahora el otro, el que se expresa y tiene un relato y bueno, y no sabe ni mucho lo que está mostrando, es una función del alumno súper importante porque está denunciando un error. Y es muy importante tener del otro lado a quien haga la función de la lectura estructural de eso que estoy expresando. Porque si me encuentro con alguien que lee al mismo nivel que yo hablo, dentro del mismo rango de conciencia, y no tiene una lectura estructural de mi texto que está expresando un error, no vamos a construir ni a generar nada juntos. La persona se va a expresar y no va a haber ninguna escucha del otro lado, la escucha estructural, que no es la misma que la escucha, no sé cómo llamarle, esa abierta que vos nombrás, del alumno que absorbe, es más de absorción. Claro. Esa escucha. Claro. Es una dinámica con muchos factores, variables, como me enseñaste vos. Claro, pero está bueno diferenciar esos distintas maneras de participar, porque me parece que si no, a veces las personas quedan como que participar es como es esta cosa de la exposición, ¿no? Del hablar, y no siempre es así. Que no imitas no quiere decir que no participes. No quiere decir que no participes. Exacto. Uh-huh. De hecho, el aprovechamiento en tiempo real del curso no siempre se puede dar, porque en tu caso, siempre acotándolo ahí, hay mucha profundidad en las clases, hay muchos silencios, sí. Hay mucho espacio entre las palabras. Claro. Entonces, en general, por lo menos es mi vivencia como alumna, el recupero de ese recurso es con un tiempo de proceso. Claro. Y a veces con una repetición del mismo contenido estructural, ¿no? Claro. O sea que en la escuelita se puede repetir, pero es una decisión. La repetición no es una imposición de un otro, sino que es una decisión interna. Repetir. ¿Qué sería como repetir ahí en la escuelita, por ejemplo? Sería como un repaso, me gusta a mí. Ahí está. Sí. Un recurso paso a paso. Bueno, creo que vamos dilucidando un poco más acerca de esta zona de autoaprendizaje. Y como ya estamos como para en un poco de cerrar este intercambio, quería que hablemos un poco, porque recién lo nombramos, ¿no? Pero ¿de qué se trata y cuál es la importancia de una autoevaluación, por ejemplo, en este espacio, ¿no? Porque, o sea, todos hemos tenido como exámenes, evaluaciones y demás, pero eran como, parece como para que un externo me califique esto que hablábamos hoy, ¿no? Pero ¿de qué se trata para vos la autoevaluación? Así como en titulares, el reconocimiento, reconocer para qué estoy calificado según dónde yo estoy, no según la opinión del otro. Eso puede tener un margen de error, porque puedo subestimar mis recursos o sobreestimarlos. Y eso me va a llevar a una experiencia determinada, a encontrarme con errores más que me exponen mucho más porque sobreestimé mis recursos, o a quedarme como, esta vivencia es muy personal, pero
a quedarme con esa sensación de que tengo algo guardado que no he podido expresar. Y que por distintas razones que tienen que ver con mis propias referencias para autoevaluarme, he considerado o he subestimado ese recurso, considerado no suficiente. Pero en algún momento en la experiencia eso me va a decir, pero yo acá cuento con qué. ¿Qué pasó? Bueno, ahí lo que hay que recalibrar son las referencias para autoevaluarme. Claro. Que simplemente para mí tienen que ver con hacer marcajes de zona, no de contenido. Marcar zonas, donde yo voy a mirar específicamente funciones. Pero eso es mucho más... Expresar todo esto para mí es única vez. Me escucharé para aprender de mí y reconocer mis zonas débiles y mis zonas fuertes. Sí, pero viene por ahí. Me gustó porque el tema, digo, de la autoevaluación, porque es normalmente lo que hacemos sobre el final de algo, ¿no? Sí, la autoevaluación es la propuesta. Bueno, la evaluación siempre se hace sobre el final y obviamente en este mirar, reconocer mis recursos disponibles es un punto cero que da comienzo a un proceso y no necesariamente cierra un ciclo. También lo hace porque siempre el límite tiene eso, ¿no? De las dos caras, de donde uno lo mira. Pero como el autoaprendizaje no es un proceso que inicia o termina, simplemente son pausas. La autoevaluación es una pausa de reconocimiento de esos recursos disponibles que me permiten anclar un soporte para la decisión que voy a tomar. Porque esos recursos van a ser lo que portan la capacidad de gestionar la decisión siguiente. ¿Sí? Algo así. Porque, o sea, es como, a ver, hay cosas que las hacemos como muy así, como rápido, pero cada vez que estamos tomando una decisión, hicimos una autoevaluación previa, ¿no? Pero a veces es tan rápida esa autoevaluación, tan... Bueno, hay decisiones que requieren cierta... Hay emergencia, ¿no? Entonces, es como que lo tenés que ya mismo. Pero hay veces que son decisiones que no como que son más... no requiere ya un ya, digamos. Sino que hay una espera, ¿no? Hay un tiempo ahí. Y ahí es por ahí un poco más visible, o hay decisiones que van a ocupar un más largo plazo. Entonces es como que las pensamos un poquito más. Queremos más margen para esa autoevaluación, que en definitiva cumple los mismos axiomas que el autoaprendizaje. Los mismos axiomas que el autoaprendizaje. Porque vuelvo a tener una instancia que desafía mi vínculo interno entre la referencia que me marca hasta acá llego, puedo, no puedo, y eso es algo que yo traigo. ¿No? ¿Sabes qué me viene? O sea, lo comparto porque me parece que es fundamental, ¿no? Que el autoaprendizaje es el soporte de las decisiones. No sé cómo vos lo ves a eso. Sí. Sí, es reconocer cómo es esa zona para mí, lo que me clarifica desde dónde yo estoy tomando las decisiones que tomo. Claro. Claro que esto no es para hacer las cosas bien, ¿eh? Es para descubrir cómo aprovechar las que detecto que no hago bien. Esa sería la finalidad, ¿no? Y por eso el marcaje que se plantea en una autoevaluación, ¿no? Como el marcaje. Vos decís, puedo sobreestimarme o minimizarme, digamos. Y eso después lo voy a chequear con el contexto. ¿Sí? Entonces no es para... Ay, qué bien que me autoevalúe. No, claro. Porque cuando me subestimo, la realidad me va a venir a presentar el desafío para el que yo tengo recursos
que no reconocí en mi autoevaluación. Porque siempre que la realidad me desafía, yo el recurso lo tengo. Porque en definitiva, portar un recurso que no sé gestionar es un conflicto en la existencia. Yo tengo conflictos porque hay recursos que porto que no tengo cómo gestionar. Entonces acá lo que voy a tener es un conflicto. Lo que pasa es que el recurso está en otra dimensión. Y el contexto me está invitando a expresarlo, ¿no? Por eso esto emerge del abordaje de conflictos que vos presentás, no como Claro. nos enseñan a resolver los conflictos. Claro. Claro. Sino que el conflicto me sirve para resolver mi carencia de gestión de recursos, que ya aporto. Exacto. Una invitación a darlos a la luz, digamos, a eso. Sí. Bueno, nada, para terminar ya, me parece que estaría bueno que nos digas y que le digas a la audiencia y a la gente que está viendo este video, cómo es que encuentran a la escuelita, cómo pueden mirar sus propuestas, si hay propuestas para ya 2020, qué pensás de proyecciones para esto y bueno, cómo encuentran este espacio. Bueno, en principio, como dije, no hay un lugar físico, esa zona está interna en cada individuo que se implica con el espacio. Nos encuentran en una página web que es siempre borrador, siempre en carácter de borrador, www.espaciologicolaescuelita.com, y ahí están las propuestas que están terminando este año. Ya estamos trabajando, estamos empezando en este mes de octubre a generar las propuestas para el año 2020 como justamente soporte de decisiones. Bien. Y también en vías un proceso de suscripción, ¿verdad? Sí, la suscripción es algo que estamos trabajando también a la interna para una modalidad un poco más, bueno, no sé si consciente o inconsciente, de vinculación con el espacio, que ya implica los 366 días de ese 2020 en un vínculo de nosotros estar disponibles a aprender de todos aquellos maestros que se quieran acercar a enseñarnos. Que serían todas las personas que... Se consideran de aquel lado alumnos. Claro. Así es. Bueno, Nair, te agradezco un montón este espacio. Muchísimo, muchísimo, la verdad. Siempre la interacción contigo es expansiva. Así es, y así lo veo yo también. Así que, bueno, gracias por participar. Y bueno, nos estaremos encontrando en otra edición de Interfase. Hasta pronto.